lejos, caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos muy especialmente a los maestros, los profesores, los padres, los colegas, los estudiantes de carreras pedagógicas, con quienes durante la semana estamos en contacto a través del Facebook de Caminos de Tiza. Les cuento que hoy tendremos textos escritos por niños que vamos a analizar, testimonios de docentes. La doctora Silvina Wirtz nos cuenta una investigación. Estará también con nosotros la doctora Gabriela Dueñas, psicopedagoga. Nuestro tema, ¿será con H o sin H? Me voy a recibir a los primeros invitados, pero a ustedes los dejo con este informe. Si observamos textos en castellano antiguo con nuestra mirada de hoy, diríamos cuántas faltas de ortografía, porque lo cierto es que la ortografía se ha ido modificando con el paso del tiempo. En torno a este tema estamos ante polémicas simultáneas y diversas. Polémica sobre la enseñanza, memorizar reglas, reflexionar sobre etimología de la palabra, volver a los dictados. Polémica sobre la corrección, corrigen los docentes, no se corrige o autocorrección. Polémica en relación a los culpables, los mensajes de texto, la falta de lectura, de ejercitación y, por si esto fuera poco, hace años, la polémica que introdujo Gabriel García Márquez cuando propuso jubilar la ortografía. Por las dudas, y antes que esto suceda, abrimos el debate en Caminos de Tiza. Y si abrimos el debate, esto quiere decir que a lo mejor no nos ponemos de acuerdo. Es probable. Hugo Salgado es docente, pero además, digamos, sos un especialista en el tema de ortografía, de lo que da cuenta los diferentes libros que escribiste. Y estamos con Mirta Torres, que es especialista en didáctica de la lectura y la escritura. Bueno, bienvenidos. ¿Qué les parece si nos vamos un poquito hacia atrás, ¿sí? Para recordar cómo era la enseñanza de la escritura al menos un siglo atrás? ¿Un siglo atrás? Más. No me acuerdo. En realidad la escritura era más que nada una práctica motriz. Es decir, donde lo que se practicaba era el trazado de la letra y fundamentalmente el trazado de la cursiva. Si a eso te referís, o sea, en el siglo XVIII o XVII. Y después quedó, desgraciadamente todavía en algunos establecimientos se sigue insistiendo con el tema de la caligrafía, ¿no? Que no tiene que ver con la ortografía, sino Claro. que tiene, qué sé yo, a mí me encanta, por ejemplo, en la escritura china, tiene un estilo de escritura que es puramente artística. Ahora, la escritura castellana es alfabética y no tiene mucho de artístico, digamos. Entonces, lo que vos querés decir es que lo que importaba era la coordinación ojo-mano también, ¿no? Sí. El dibujo de la letra, incluso hay manuales del 1700 donde se instruye en qué dirección tiene que trazar la línea, la pluma, cómo tiene que tomar la lapicera, cómo se tiene que sentar, pero no es construcción de significado, digamos. Ajá. Es dibujo Eso vendrá de letra. después. Y Mirta, ¿vos qué recordás de tiempos Perdón, atrás? no lo recuerdo yo, ¿eh? No, lo leíste en un Aviso, libro. Sí. Hugo lo leyó en un libro, pero algo de lo que dice de hace 100 años persiste. Lo padecimos. Lo padecimos, así es, debe mejorar la letra, era la nota que más frecuentemente llegaba a mi casa. Claro. A pesar de que era buena escritora, para mi edad, por cierto, ¿no? De modo que no termina de considerarse lo que Hugo dice también, que es esta búsqueda del sentido en la enseñanza de la escritura, y hay mucho depositado en la forma, trazado, ¿no? en la forma, en Claro. la unión, de allí que perdure en plena época de movernos a través de las computadoras. Todavía perdura la discusión de la cursiva o la imprenta, como si personalmente creo que hay que enseñar cursiva. Lo que no hay que
confundirse es pensando que cuando uno enseña cursiva, enseña escritura, uno enseña cursiva, ¿no? Bien, ahora, si nos metemos puntualmente en el tema de la ortografía, seguramente lo que podemos recordar de esa época son prácticas basadas, por ejemplo, en el dictado. ¿En qué más? En la copia. En la copia, en la de modelo. reiteración. La copia se consideraba que de esa manera se Claro, aprendía. de En allí. realidad el dictado es una copia. Lo que pasa es que puede ser una copia con modelo a la vista o una copia al dictado, pero en realidad es copia, no es producción propia, quiero decir. O sea, Solo- creo que había muy poca producción De- cuando la tierra estaba caliente y nosotros íbamos a la Sí, escuela, ¿no? así es, había poco. Poca producción propia. Y la copia, de hecho, cuando un niño cometía una falta de ortografía, tenía que repetir muchas veces Bueno, como claro. para adquirir la buena escritura de determinada palabra, ¿no? Porque la enseñanza de la ortografía estaba asociada al castigo. Sí, estaba asociada así, y sobre todo a algo muy memorístico, ¿sí? Muy memorístico, lo dice muy bien, está asociado a la copia y bueno, y a reiterar para acordarse. Y a escribir, claro, 100 Sí. veces en esas columnas, Sí. ¿no? 150 podía ser, Sí. la palabra que se había escrito mal. Sí, sí, así es, era de algún modo una... Bueno, la pregunta sería, ¿y eso dio resultado? Yo creo que debe haber dado resultado, pero no hay investigaciones de esa época. Ahora, si tu pregunta es si esa forma de enseñar dio resultado en la gente que hizo la escuela primaria en esa época, yo no conozco investigaciones que se hayan hecho. Pero lo que sí tengo son testimonios de gente que ha hecho la escuela primaria a principios del siglo XX y que están plagadas de errores de ortografía. Gente adulta, me refiero, que por supuesto aprendió a leer y escribir, ¿no? Pero bueno, tiene errores, como suelen tener la mayor parte de la gente que escribe. Sí, no es exactamente mi experiencia, la de mi madre, por ejemplo, que fue hasta tercer grado y tenía realmente una escritura de muy buena calidad, pero el contexto en el que vivía, de abuelos anarquistas y que leían y iban al teatro, impactó fuertemente sobre su escritura. Vamos a seguir enseguida con este tema y vamos a traer el lugar que ocupaba la corrección también, pero vamos a escuchar antes a la doctora Silvina Wirtz, que se va a referir al tema de su tesis. En mi tesis de doctorado yo investigué cuadernos de clase entre 1920 y 1990. Y lo que uno ve en relación al tema de la ortografía es que hubo cambios en los métodos pedagógicos de abordaje del tema. Mientras que en los cuadernos de 1920 a 1970 la ortografía era un tema central que se tendía a enseñar a partir de la repetición, es decir, cuando había un error se le pedía al alumno que copiara la misma palabra 20 veces o 100 veces del mismo modo. A partir de los años 70 y después en los 90 empieza a haber modificaciones en cuanto al valor de la ortografía en relación a la capacidad de comprensión del chico de qué significa escribir bien. Y empieza a haber cuadernos en los que el docente empieza a hablar de la ortografía como convención social, para que el estudiante entienda por qué tiene que escribir de un modo y no del otro, entendiendo que si lo escribe del modo correcto, que es una convención arbitraria, cualquier otro, la sociedad va a entender lo que se quiere decir, y que si se escribe con errores, con faltas de comas o con problemas de puntuación, entonces lo que se genera es una incapacidad en la comunicación, que en definitiva es para lo que se escribe. Bueno, ¿qué le surge de lo que decía la doctora Silvina Wirtz? En principio,
acordar respecto de la función comunicativa y la necesidad de adherir a convenciones aceptadas para lograr la comunicación. Y me parece que, en segundo lugar, ella habla de los cuadernos de clase y si bien dejó de verse la reiteración de la palabra, hay una mezcla posterior a los años que ella señala, una mezcla de reglas y de abandono, un poquito de apartamiento, porque no es exactamente un abandono, de la revisión de los aspectos ortográficos. Bueno, eso vino después, ya lo vamos a dejar para más adelante. Después de la época, del momento en que... De preguntarte, Hugo, y retomando esto de las oraciones, casi desde el humor, ustedes saben que el maestro Firpo, el maestro uruguayo, reunió muchos escritos de los chicos, y lo que sucedía en aquella época era que cuando un niño escribía una palabra con una falta de ortografía, tenía que hacer una oración con esa palabra. Y entonces, como esto era bastante traído de los pelos, las oraciones... Eran traídas de los pelos. Eran traídas de los pelos. ¿Las podemos ver, señor director? Y necesidad, escribió mal la palabra necesidad. Y entonces, ¿qué tuvo que escribir? ¿Qué escribió? Yo tengo una vecina que tiene mucha necesidad. No sabemos necesidad de qué, pero bueno, tiene mucha necesidad. Y la segunda, claro, escribió mal la palabra civilizado y Luis está civilizado. La verdad es que son interesantes, ¿no? Porque ¿de qué dan cuenta, Hugo? ¿Qué te parece? Bueno, me quedó algo de la doctora anterior, sí. Pero vamos por parte. Estas producciones me hacen acordar a una tarea que tenía que hacer una criatura que estaba en 5º grado, y no por ortografía, sino porque le habían dado una lista de palabras. Con esas palabras tenía que armar oraciones. Entonces, una de esas palabras era alegría. La persona que estaba ayudando a esta criatura a hacer la tarea le hizo recordar una canción que esta criatura cantaba en esa época, Dale, dale alegría a mi corazón, y qué sé yo. Y la nena se entusiasmó, cantaba. Entonces la persona adulta le dice, bueno, ahí tenés una oración. ¿Cuál? Y dale alegría a mi... No, esa no es una oración. Entonces puso, mi tía tiene alegría. Claro. Pero la descontextualización de un vocablo no tiene necesariamente relación con la enseñanza de la ortografía. En todo caso, podemos relacionarla con la enseñanza de toda la lengua. Claro. Con respecto a lo que dijo, lo que decía la doctora antes, yo no estoy muy de acuerdo con que la escritura sea fundamentalmente un medio de comunicación. La escritura cumple varias funciones, como es aligerar la memoria. A partir de eso empieza la historia, justamente, y además tiene mucha relación con la estructuración del pensamiento. Si nosotros tomamos la escritura pura y exclusivamente, o privilegiamos la función comunicativa de la escritura por sobre las otras funciones que tiene, bueno, está demostrado, la comunicación se da a través del WhatsApp, de los mensajes de texto, del Facebook, y vos podés ver exactamente cómo escriben, cuánto escriben y qué escriben. Y se comunican. Entonces, no soy muy partidario de ese enfoque comunicacional al servicio de una enseñanza específica de la lengua. Y con respecto a lo otro, tiene que ver lo que dijo, que me parece muy atinado, y es el tema de que la ortografía en realidad, ¿para qué sirve? No soy partidario de hablar bien o mal, o sea, escribir bien. El bien y el mal creo que son valores éticos o religiosos que no tienen nada que ver con el uso de la escritura. El currículum solía decir ¿sí? correctamente. Exacto. Yo prefiero la palabra correcto o adecuado, según cómo se definan esos conceptos. Un chico que recién empieza a escribir, escribe en forma adecuada, aunque no sea correcta. Pero si nosotros pensamos que la ortografía está al servicio del lector, porque es eso, o sea, la ortografía convencional lo único que hace es favorecer un proceso fluido de lectura.
Si no hay una ortografía convencional, el proceso se ve, digamos, interrumpido. Ahora habría que pensar hasta qué punto en nuestra sociedad el otro tiene algún valor. Yo creo que en la enseñanza del siglo pasado, por ejemplo, que no comparto, por supuesto, pero sí ponía la ortografía como un valor. Pero el valor era más allá de la ortografía. El otro existe, al otro hay que respetarlo. Y si yo escribo y el otro tiene que leer, y bueno, tengo que respetar la norma para favorecerte a vos. ¿Qué opinas, Mirta? En principio, estar de acuerdo en que la escritura correcta, ¿sí?, favorece la lectura, por supuesto favorece todo tipo de anticipación y de comprensión. Estoy totalmente de acuerdo, y también estoy de acuerdo con lo que Hugo dice respecto a las otras funciones de la escritura. De ninguna manera podemos quedarnos con la comunicativa. La epistémica está fuertemente arraigada en las necesidades de los jóvenes y de los adultos que leemos, y me parece que en ese sentido la ortografía tiene, más allá de que hay medios de comunicarse donde la escritura aparece descuidada, no creo que lo sea, creo que es otra escritura, pero me parece que el cuidado de la ortografía es un valor rescatable cuando se anticipa la lectura del otro, un poco para facilitarle la lectura, un poco para acordar, porque casi necesitamos acordar en el tiempo y en la distancia, y la escritura ayuda, la ortografía aceptada hoy convencionalmente ayuda. De hecho, la ortografía no es siempre la misma. Claro, ha ido cambiando. La ortografía ha ido cambiando, y nuestra escritura del Río de la Plata permite acercarnos por escrito a México, a España, que tenemos realizaciones orales diversas, pero intentamos acordar en una convención escrita común. Me parece que en ese sentido es que ayuda a la comunicación. Vamos a dejar planteado el tema de la corrección. Como decía Emilio Ferreiro, el docente se adueñaba del error, ¿no? No es que lo compartía con el escribiente, y después vamos a ver, bueno, qué quería decir eso y qué es lo que proponemos hoy. En el próximo bloque retomamos entonces estos temas y estamos con la doctora Gabriela Dueñas. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador.